Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Desde el principio hasta el fin, siempre serás Cristo, siempre Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Desde el principio hasta el fin, siempre serás Cristo, siempre Cristo. Oh Cristo, nada más importa, nada en este mundo será. Cristo eres el centro, todo gira en torno a ti, Cristo, tú. Cristo es el centro de mi ser. Cristo es el centro de mi ser. Desde el principio hasta el fin, tú siempre serás Cristo, siempre Cristo. Oh Cristo, nada más importa, nada en este mundo será. Cristo eres el centro, todo gira en torno a ti, Cristo, tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo eres el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo eres el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. En el centro de todo. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. En esta hora vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios ya va a hacer en este hermoso domingo. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en esta hora. Que el Señor tome todo el control de la palabra, todo el control de la adoración, y que sea la palabra que venga de parte de Dios, una palabra de aliento, de edificación para todas aquellas personas que necesitan más y más y conocerlo aún más y más. En esta hora vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su hijo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Hoy venimos en este hermoso domingo a darle nuestra mejor adoración, nuestra mejor obediencia, nuestra mejor ofrenda. Así que ahí donde estás, ponte en el mejor lugar para darle la mejor adoración del Señor. Quita todo pensamiento negativo, quita toda carga que aún no te pertenece, porque Dios tiene el control de todas las cosas. En esta hora venimos con mucho gusto a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ahí donde estás, comienza a ministrar al Padre. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día
poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oímos cadenas romper. Se oyen cadenas caer. Aleluya, cantamos. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas cayendo. Se oyen cadenas caer. Todo tiembla en el nombre de Cristo. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas. Se oyen cadenas caer. Toda oscuridad se vuelve luz cuando Cristo está en el lugar. Todo brilla, todo brilla. Todo lo que está torcido se endereza en el nombre de Cristo, único Señor. Somos libres por el nombre, por la cruz y por su sangre. Él pagó el precio de toda iniquidad, de toda transgresión. Somos libres en el nombre de Cristo, Cristo, Cristo. Y toda rodilla se dobla solo con su presencia, y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas caer. Se oyen cadenas caer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar maravilloso. Gracias, papá, porque tú eres el único digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor Jesús. Gracias por moverte con poder y por abrir nuestros ojos espirituales para conocer que todas nuestras fuerzas dependen de ti y no de nuestro propio esfuerzo, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Pasamos por el tiempo de la palabra. Dios les bendiga mucho, hermanos. Feliz domingo.
Estamos aquí en este espacio que apartamos para dar primicia al Señor. Yo soy Carlos Cochón y esta es la Iglesia Chequina Milagros de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 18, del 23 al 33. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Amén. Padre, muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, no solo cuidándonos en nuestras situaciones personales, sino también en nuestra vida espiritual y haciendo a tu iglesia una vez más prevalecer, Señor. Gracias porque cada semana tenemos alimento fresco del cual, Señor, nutrirnos. Tenemos oportunidad de unirnos juntos a adorar tu nombre, Señor. Tenemos oportunidad de escuchar tu voz en tu palabra, Señor, y de seguir caminados confiados de que tú estás en control. Te pedimos que en esta hora tú traigas una revelación fresca y que penetre hasta los tuétanos, Señor, respecto al perdón que tú quieres que practiquemos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que tenemos hoy es, le hemos llamado El Espíritu me llevó a hablar sobre el perdón, pero vamos a hablar de adoptar un tipo de perdón que es el que el Señor refleja en su palabra que aplica a sus hijos, pero que quizá no siempre aplicamos, que es el perdón ágape. Entonces, este mensaje se llama Adoptando el perdón ágape, y lo primero que tenemos que entender es en qué consiste esto de perdón ágape, porque quizá parece como algo como compuesto, como algo como que ágape y perdón, como que no son cosas quizás 100% relacionadas, pero Dios manifiesta un perdón sobrenatural en su palabra, que es el que quiero que nos dediquemos hoy a reflexionar un poquito sobre él. Entonces, desde el mismo momento que aceptamos a Jesús como Hijo de Dios, nosotros recibimos la misericordia y el perdón de Dios. Una misericordia, digamos, que podemos procurar diariamente y que testificamos de que la recibimos por favores que se mueven en nuestro hogar, que se mueven en nuestra vida profesional, enfermedades de las que somos liberados también. En fin, o sea, Dios es amor, y por decirle que sí a Jesús, tenemos repetidas oportunidades en su gracia de arrepentirnos y de seguir adelante con Él. Dios es fiel y no nos abandona, como nos ha demostrado este año, pero eso tiene que ver con la capacidad de perdón que tiene Dios y que nosotros estamos llamados a imitar. Entonces, ¿qué sucede? En la carne, si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que en la carne siempre como la actitud impulsiva es de pagar ojo por ojo, de pagar mal por mal. Y vamos a ver en un rato una serie de referencias bíblicas de cómo Jesús mismo enseña que debe ser el perdón de nosotros hacia quienes nos hacen algún mal. A veces hay cosas que nos suceden que nosotros no provocamos, no somos causantes de nada de lo que nos pasa, pero nos suceden y nos sentimos que la vida es injusta, sentimos que quien nos agravió es injusto, pero cuando uno pone nuestro concepto de justicia particularmente, tienen que contrastarse con ese favor inmerecido y también injusto, entre comillas, que tuvo Dios con nosotros al mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal si
el perdón que nosotros recibimos no es equitativo ni a los pecados que cometimos ni a los que seguimos cometiendo. Entonces, podemos perdonar independientemente de las razones por las que nos agravien, porque Dios nos perdonó por cosas aún más grandes de las que nosotros incluso tenemos memoria. Entonces, dice Isaías 53:5, y ya vamos a entrar un poquito en materia, dice que mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Los cristianos somos nos encanta esta cita, sobre todo por el tema de que la llaga de Cristo nos cura y nos sana, pero cuando uno lee el versículo completo, uno se transporta a esa aflicción que sufrió, esa vida inocente, por pagar un precio que no se compensaba con. O sea, nosotros no merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros, pero Dios en su amor no solo nos perdonó eternamente, dando lo más valioso para Él. Entonces, ese es el tipo de amor que yo quiero que tratemos de entender hoy y que procuremos aplicar de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué cuesta perdonar? O sea, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos leído en la palabra como muchas de las citas que vamos a ver hoy, pero ¿por qué a veces es tan difícil perdonar? ¿Por qué el perdón es un ejercicio constante y por qué debemos llevarlo a un nuevo nivel? Por una serie de cosas. Bueno, primero, cuesta perdonar a veces por ataduras del pasado. Personas que todavía están arrastrando situaciones de su pasado que le hacen que la decisión de perdonar cueste o pese. También, más que nada, se trata de relacionar el perdón a nuestros conceptos y criterios de igualdad y de justicia. O sea, a veces sentimos en la carne que algo no merece ser perdonado porque dentro de nuestra idea de lo que es justo o de lo que no es justo, no hay un intercambio equitativo, digamos. Entonces, estas son fortalezas mentales y son cosas de las que la misma palabra nos llama a derribar en Cristo Jesús. Entonces, también hay un tema de falta de dominio propio. Hay personas que les cuesta perdonar porque su carácter todavía es inmaduro y porque, digamos, quizá lo que están diciendo no se corresponde con lo que hacen. En fin, a veces también tiene que ver con que la falta o la herida nos la hizo una persona que amamos mucho o que es muy cercana. O sea, pudiéramos decir desde un punto de vista coloquial, como que hay perdones y hay perdones. De repente alguien a quien tú tienes años sin ver y eso no te cuesta tanto perdonar que a una pareja o a un familiar o algo. O sea, a veces es difícil perdonar a alguien en quien tú depositaste mucha confianza y que te defraudó, entre comillas. También hay gente que le cuesta perdonar porque fue marcada por una palabra de derrota o de despropósito. Hay gente que camina en su vida con una palabra, con una mentira, digamos, ministrada respecto a que no podía o no quería o a ti nadie te va a poder amar y todo esto. Mentiras del enemigo que se han quedado allá adentro y de las que la gente tiene que renunciar también. Y hay un tema que quizá parece tonto, pero también tiene mucho que ver con la dificultad para perdonar, que es un tema cultural. Hay personas que vienen de hogares o de ciudades o de países o de carreras o de actividades profesionales donde el día a día quizás promueve que la gente acumule heridas y que no perdone y esto porque simplemente las cosas siempre son así. En mi familia somos así, bueno, cancelo eso, pero ustedes entendieron. Mi familia no son así. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo se manifiesta? O sea, hablamos de por qué cuesta perdonar. Ahora hablemos rapidito de cómo se manifiesta la falta de perdón. O sea, cómo en un ejercicio, digamos, de autoanálisis o de observación, tratemos de identificar si hay falta de perdón en nuestras vidas o en la vida de personas que nos rodean. Una persona que tiene falta de perdón es una persona que habla con palabras duras. Una cosa es tener carácter de decir la verdad, de decir lo que hay que decir, y otra cosa es que el tono, el lenguaje de una persona sea agresivo o sea frío.
Esas son personas que, como bien dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando alguien está herido, cuando alguien desconfía, cuando alguien carga con una falta de perdón, su manera de hablar y de conducirse te puede dar una idea de que hay un problema dentro de esa persona. También se manifiesta en forma de prejuicios. Hay personas que quizá no están conscientes de que necesitan perdonar a alguien, pero andan por la vida pensando que no pueden confiar en fulano porque fulano siempre lo hace mal. Pero ese fulano siempre lo hace mal viene de alguna herida que tiene esa persona porque en algún momento esa persona lo defraudó, valga la redundancia. Entonces, a veces se manifiesta en forma de prejuicios. A veces se manifiesta también, y esto es muy interesante, digamos, en la reincidencia de acciones que contradicen las palabras de una persona. ¿Qué quiere decir? Una persona que dice una cosa, una persona que dice que perdonó o que él perdona o que está perdonando, pero lo que él hace es totalmente opuesto a lo que está diciendo. Entonces, cuando alguien habla, y ojo, que esto puede ser algo que lo esté pasando muchas personas del pueblo de Dios, esto puede ser algo con lo que quizás nosotros mismos estemos tratando, porque tampoco me voy a santificar. O sea, estas son cosas con las que yo creo que mientras tengamos vida vamos a tener que estar pidiendo al Espíritu que nos ayude a trabajar, porque no es fácil, pero tenemos que quererlo. Entonces, también se manifiesta otro punto interesante, ojalá que a ninguno de ustedes le suceda, en el sabotaje de actividades, de proyectos y de personas. O sea, la gente que juega sucio puede que tenga un tema de amargura y de falta de perdón. Y también, obviamente, en el tema del autosabotaje. Hay personas que se ministran mentiras a ellos mismos porque necesitan perdonarse, perdonar su historia, perdonar quiénes son, perdonar lo que hacen. O sea, se necesitan perdonar y como no se han perdonado, están constantemente ministrándose que no pueden, que no lo van a hacer bien, que viven como con un miedo, con una incertidumbre. Pero eso tiene que ver con que no se han aceptado como son y sobre todo como son en Cristo Jesús y no se han perdonado. Y obviamente, una de las formas más comunes de ver la falta de perdón es en personas que murmuran. Ese tipo de personas que siempre están hablando mal de otro son personas que tienen raíces de amargura y falta de perdón en su corazón. Entonces, pasando a otro punto, tenemos que empezar a entender el valor de perdón primeramente como un sinónimo de libertad y de unión entre los hermanos. O sea, Cristo nos hace más que vencedores, Cristo nos hace libres. Fíjense incluso que el Espíritu quiso que la alabanza de esta mañana sea cadenas romper. O sea, eso no es poesía, eso no es metáfora. Verdaderamente Cristo rompe las cadenas del pecado. Y si usted, después de decirle que sí a Jesús, se siente preso todavía, métase en oración y permita que el Espíritu le revele qué es lo que usted está cargando todavía que no le permite gozar de esa libertad. Puede que hayan cosas que falten por ser perdonadas. Entonces, dice Hechos 17:30 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir esta cita en este contexto? Bueno, que si Dios, por más mal que usted se portó, por más reincidente que usted ha sido en pecado, por más cosas con las que usted esté luchando todavía, si Dios a usted ya le perdonó y tiene los brazos abiertos para recibirle, no se resista a perdonar, arrepiéntase, venga al perdón, porque el único Dios ya desde los tiempos eternos pensó en usted y le perdonó. Si usted lo puede hacer porque ya Él lo hizo por usted. Y hablando de la unión y de la libertad, entendamos el concepto de ágape. Ágape tiene varios significados que me llaman mucho la atención. Primeramente, el ágape desde el punto de vista, digamos, científico o histórico, fue el banquete, fue un tipo de fiesta o de banquete. Dice la Real Academia de carácter religioso, pero sabemos que quienes hacían ágape eran los primeros cristianos, sobre todo. Mucha gente también secular también hacían ágape. Ágape es fiesta. Pero eran unas fiestas destinadas a estrechar los lazos que unían a las personas y a recordar la última Pascua del Señor. O sea, esas santas cenas en memoria del Señor que empezaron a hacerse a partir de la iglesia primitiva eran una forma de ágape.
Y cuando leemos en Hechos la historia de la primera iglesia, eran personas que lo compartían todo. De eso hablamos hace ya un par de meses y de cuando en cuando recibimos mensajes donde se menciona esto. Entonces, ágape viene del griego agap, que está relacionado al amor y a la caridad. Y es una de las palabras más utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse al amor. O sea, el nuevo pacto en repetidas ocasiones habla de ágape, porque para el Señor el ágape es importante y es un sinónimo de amor. Pero entonces, si hablamos de perdón y hablamos de ágape y vemos este concepto del perdón ágape, entendemos que es un tipo de perdón que se da de forma desmedida y sin una retribución proporcional. O sea, en la cita que leímos al principio de Mateo, el amo perdonó al siervo por encima de las faltas y las deudas que él tenía. O sea, el siervo no fue perdonado porque era lo justo, no, el siervo fue perdonado por misericordia y por amor. Y de este tipo de perdón es que queremos hablar en esta mañana y que yo les invito a ustedes imitar y procurar. Entonces, el primer paso en cuanto a adoptar este perdón es perdonarnos a nosotros mismos y aceptar, ojo con esto, que las cosas jamás van a ser igual. Entonces, ¿por qué las cosas jamás van a ser igual? O sea, ¿cuál es el punto de hablar de esto? Bueno, ojalá ustedes no sean el caso, quizá algunos de ustedes sean el caso, quizá yo mismo en ocasiones he sido el caso, quizá mañana sea el caso, ojalá que no, somos libres en nombre de Jesús. Pero el punto aquí es que hoy hay muchas personas que andan en su presente caminando con la mochila del pasado, con una carga pesada del pasado, y aquí está como lo diferenciador, digamos. Hablar de cargar con el pasado no es necesariamente las cosas malas. A veces creemos, no, suelta la mochila del pasado porque estamos hablando nada más de lo negativo. No. Hay personas que andan cargadas porque quieren recuperar también las personas, los momentos, las victorias, las costumbres positivas de otro tiempo, sin entender que hoy, ahora mismo, tienen lo más valioso, que es el shalom de Dios. El día más valioso, el momento más importante, tu tesoro más grande es tu presente. Entonces tú te tienes que liberar totalmente de esa mochila y dejar de pensar que lo bueno que tú tenías antes va a volver idéntico. Lo bueno que tú tienes, lo tienes ahora, y lo que Dios tiene para ti en el mañana es mucho mejor de todo lo que tú tienes antes. Por eso a los cristianos se nos invita todos los días a darles gracias a Dios por despertar. Porque el solo hecho de que estemos aquí hoy, de que Dios se fije en nosotros y alargue su misericordia con nosotros un día más, ya es motivo suficiente para dar gracias. Entonces, tenemos que perdonarnos por lo que ya pasó y seguir adelante. Y dice Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, lo bueno que tú viviste, lo malo que tú viviste, lo horrible que tú viviste, no puede continuar contigo. Eso tiene que quedar atrás. Esa es la única manera en la que vamos a tener la fortaleza para perseverar en el futuro y en el presente. O sea, Pablo habla en Filipenses, le habla a esta iglesia de que él, una persona que tenía humanamente muchos méritos, un académico, todos sabemos la historia de Pablo. Pablo fue un hombre lleno de galardones y de reconocimiento. Y él lo que dice aquí, todo eso que para mí en algún momento fue ganancia, yo lo desestimo y prosigo hacia adelante. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, caminar con Cristo Jesús, merece que yo haya dejado atrás todo eso. Entonces, otra cita interesante en el mismo Filipenses 3, pasando del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es una cita poderosa, de verdad que sí. El pasado no es el futuro y la mejor temporada que estamos viviendo es esta. Con la bendición recibida de un día más dentro del plan de Dios, y tenemos que saber que desde tiempos eternos Dios preparó para nosotros una nueva y mejor forma de vivir, que es la que estamos ejecutando ahora. Y por eso dice en Jeremías 29:11 que Él sabe, Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En definitiva, perdónese a usted mismo, porque Dios está en control y Dios sabe lo que pensó y diseñó para usted. Entonces, si las cosas no se le han dado como usted quería, si el año no fue el año que todo el mundo planificó que iba a ser, eso no importa, siga adelante porque Dios tiene un plan poderoso para usted y Dios está en control. Entonces, otra cosa que tiene que ver con perdonar es el ver las cosas claras. Cuando usted perdona o cuando usted procura el perdón, usted ve las cosas con objetividad. Usted se aparta del sentimiento y puede sobre todo quitarse una maña que lamentablemente es un espíritu que camina con cierta frecuencia en las comunidades cristianas, porque a veces la gente cree que los cristianos no tenemos defectos y que somos los más santos. No, o sea, nosotros tenemos muchísimo problema también con lo que con el espíritu trabajamos diariamente. Y uno de esos es juzgar. O sea, hay mucho juicio en base a criterios humanos y a religiosidad entre las comunidades cristianas. Entonces, Primera de Juan 2, del 9 al 11, tiene una enseñanza importante con esto. Y dice, que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el mundo no es justo, tenemos que estar claros. Por eso Jesús mismo dijo que en el mundo va a haber aflicción. En un mundo justo, el que está haciendo las cosas como Dios manda no tendría aflicción, pero el mundo no es justo. Pero tampoco es a nosotros que nos corresponde tener la última palabra en cuanto al bien o mal hacer de alguien. Dios es el juez supremo, no somos nosotros. Y hay un refrán coloquial entre hermanos o sea, hay un refrán muy común entre el pueblo de Dios para mal, que es que dice que el pueblo de Dios es el único ejército que pelea contra sí mismo. Entonces, cuando aún nosotros que tenemos la verdad, pero en la carne se nos olvida, sembramos palabras de división, de envidia, de violencia o de falta de perdón a partir de lo que nosotros entendemos que es bueno y malo, o de lo que nosotros entendemos que es justo, eso mismo cosecharemos para nosotros mismos. Y aquí empezamos a ver la importancia de practicar el perdón, pero ese perdón sobrenatural que Dios nos dio a nosotros primero. Entonces, dice Gálatas 6, del 8 al 9, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. O sea, cuando usted siembra perdón, usted cosecha perdón, porque de lo que usted siembra, usted cosecha. Y esta es una verdad que no solo aplica entre hermanos de la fe. Esto también aplica para ese jefe que te trató mal, para ese compañero de colegio que quizás se burló de ti, y han pasado muchísimos años y quizás todavía cargas con esa herida, aunque no la verbalices. Aplica también para ese cliente que no repitió la compra, los que estamos en negocio y venta y eso, y más en un año como este que apremia, a veces guardamos nuestra espinita, hemos guardado nuestra espinita con esas experiencias, o sea, tenemos que perdonar. Aplica para el vecino bulloso también, aplica para la pareja que te dejó, aplica para el político que sea o no sea corrupto, quizás no te tuvo en cuenta, en fin. Al que le sirva el sombrero, bueno. Entonces, la palabra habla de una herramienta esencial, de varias herramientas esenciales, pero una de las más importantes es el ayuno. El perdón, ese perdón difícil, se puede conquistar en el ayuno. Entonces, a veces nos perdemos y pensamos que Dios es un Dios solamente para hablarle cuando estamos en necesidad, cuando estamos bien mal.
Dios quiere saber todo en nuestras vidas. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Y eso incluye también las aflicciones. Entonces, en oración, accediendo a la cámara secreta, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios y pedirle a Dios que nos sane o que marque el camino hacia esa sanidad que quizás estamos reconociendo que necesitamos, pero no sabemos cómo aplicar. Entonces, el ayuno quebranta el corazón endurecido y nos aparta de las distracciones o preocupaciones que envuelven a ese corazón en cuanto a poder ejecutar el perdón. Y nosotros definitivamente somos 100% responsables de los sentimientos que nos afectan, o sea, nuestro carácter. Nosotros, el Señor nos da libre albedrío para emocionarnos y por eso es tan importante para Él que nosotros decidamos seguirle, porque Él no quiere que lo sigamos obligados, Él no quiere que perdonemos obligados, Él quiere que queramos perdonar y que le pidamos ayuda para perdonar. Y dice 2 Corintios 10, del 4 al 5, que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se recuerdan que al principio del mensaje les estaba hablando de que hay gente que tiene fortalezas o tema de cultura o tema de todas esas cosas que hacen que la gente no perdone o le cueste perdonar? Pablo habla a Corintios aquí, le dice que en el Espíritu tenemos herramientas para romper con todo eso. Y ahí es importante el ambiente del ayuno y el tú entender que no es con tu propia fuerza que lo vas a hacer, es con la fuerza del Señor, con la fe y con el Espíritu Santo. Amén. Y como bien sabemos en esta iglesia, para Dios es tan importante, tan importante el perdón y la sinergia del perdón con el ayuno, que Él en su calendario, Él apartó un día eterno. O sea, bueno, un día eterno no, sino en su calendario eterno Él estableció un día que recién acabamos de vivir el de este año, que es dedicado para perdonar y pedir perdón. Y ese es el Yom Kippur. O sea, hasta que nos reunamos con Él en la eternidad, estamos llamados a apartar ese día del año para ponernos a cuentas con Él y tener un año nuevo dulce, un año nuevo ligero, un año nuevo sin mochila cargada, digamos. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de ese hombre que puso en práctica el perdón ágape. Vamos a ver cómo Jesús veía el concepto del perdón y cómo lo aplicaba. Él dice en Lucas 6, del 27 al 31, que a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, esta es una cita que nos conocemos, pero que yo no sé ustedes, pero por lo menos yo casi siempre que la leo como que me confronta esos criterios de perdonar y de vivir que tenía Jesús, porque del dicho al hecho hay un trecho, o sea, reconozcamos que no es fácil. Ahora, sí tenemos que saber que por esa misma gracia que ya tenemos en Cristo Jesús, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Y parte de lo que nos haría diferentes es hacer lo que a nivel humano y cultural se considera imposible, que es perdonar y amar al enemigo o al que nos hiere. Entonces, cada vez que nosotros somos agraviados, como decía hace un ratito, cada vez que nos ofenden o nos agreden, lo que queremos naturalmente es contraatacar, devolver. Pero tenemos que entender algo, señores. Reflejar a Cristo a través de este tipo de perdón, decidir perdonar así, es una de las herramientas evangelísticas más poderosas que podemos tener para reflejarlo a Él sin decir muchas palabras. O sea,
Así como hasta para nosotros puede ser fascinante leer y poner en práctica esto, para el mundo va a ser fascinante que usted tenga la capacidad de perdonar de corazón así. Y en Cristo Jesús lo podemos hacer. El mundo no está preparado, al mundo no ¿cómo les digo? El mundo no espera que la gente actúe así, pero así es que esa es una de las formas que somos luz en el mundo. O sea, cuando usted en una situación donde le agreden, cuando usted decide perdonar, pero perdonar de corazón, cuando usted decide liberarse de esa carga, entregársela a Jesús, cuando usted decide caminar en paz en el shalom de Jesús y no ver a la persona, incluso estamos llamados a ver el espíritu que opera en la persona, porque el hombre no quiere ser malo. Cuando una persona te agrede, en la mayoría de ocasiones ni siquiera está consciente del daño que te está haciendo, porque no es él que agrede, es el espíritu que agrede. Ahora, Cristo nos dice, ámalo, perdónalo. Lo mismo que tú quieres que te hagan, eso haz. Entonces, se testifica poderosamente cuando nos comportamos de esa manera y por eso Jesús nos llama a portarnos así. Dice también más adelante en el mismo Lucas 6, del 35 al 38, que amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí queda totalmente claro cómo Jesús ve el tema del perdón. Aquí no hay área gris. Él es totalmente frontal diciéndonos, estamos llamados a amar. Estamos llamados a amar sin esperar. Incluso te dice primero así como tú quieres que te midan, mide como tú quieres que te midan, pero al mismo tiempo Jesús se va a otro nivel y dice, oye, ama incondicionalmente, ama como yo amo. Si tú estás dando amor a esa persona que te faltó y la persona no te devuelve con lo mismo, sigue amando como quiera. Porque como volvemos a la cita inicial, eso fue lo que hizo nuestro amo con nosotros sus siervos. O sea, Él nos perdonó, Él nos dio la oportunidad de seguir adelante, aunque las condiciones no eran equivalentes. Amén. Entonces, otra cosa que Jesús dijo, y es una cita que nos sabemos casi al dedillo, es Mateo 11:2, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Jesús, y ya con esto estamos terminando, Jesús, como nosotros sabemos, para cumplir su propósito, llevó una vida sin mancha, pero no solo mancha de pecar él, sino una vida limpia de rencores. Por más ataque que recibió su ministerio e incluso su persona, él como persona, o sea, una cosa es el ministerio de Jesús y otra cosa es él, el hombre Jesús de Nazaret. Como sabemos, Jesús desde temprana edad fue atacado. Desde el primer milagro que él hizo, la gente lo cuestionaba. Desde que su ministerio inició, o sea, fue un hombre que pasó toda su vida expuesto a ataques, expuesto a murmuración, expuesto a muchas de esas cosas que nos han herido y que quizás algunos le hieren todavía y que pensamos que en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de perdonar. Eso es mentira del diablo, Jehová reprenda. O sea, podemos perdonar porque Jesús, en su ejemplo de hombre, o sea, Jesús vino aquí a la tierra a hacer muchas cosas, principalmente a salvarnos. Pero otra cosa importante que él vino fue a modelar un ejemplo, a hacer un parámetro. Y Jesús nos enseña que sí, que es posible perdonar, es posible llevar una vida ligera. Como dice aquí, aprende de mí que yo soy manso y humilde y hallarás descanso para tu alma. Cuando tú eres manso y humilde como Jesús, cuando tú caminas sin cargar tu mochila con cosas que puedes perdonar inmediatamente o que puedes olvidar, tú vas a tener una vida descansada. Y hablábamos el otro día de qué era la prosperidad. Eso es parte de lo que es prosperidad. Usted tener una vida de que usted llega a su casa y se acueste a dormir tranquilo, sin pensar en que tiene un problema y que fulano no me habló y que esto, que lo otro. O sea, si usted imita a Jesús en cuanto a su carácter,
en cuanto a su humildad, en cuanto a su mansedumbre, en cuanto a su dominio propio, porque sepamos algo, hay que ser maduro en carácter y dominio propio para hacer de la vista gorda a muchas de las cosas que una persona puede sufrir. Y de hecho los líderes están llamados para eso. A veces la gente cree que el líder tiene una vida muy sencilla, pero no, el líder, parte de los problemas con los que diariamente tiene que enfrentar un líder son los ataques de murmuración, ataques de deslealtad, ataques de todo esto. Y el líder, a la manera de Dios, no solo está llamado a proseguir hacia la meta, como decía Pablo, está llamado a hacerlo sin mirar atrás. No puede avanzar, no puede conquistar, no puede derribar, no puede ganar si lo está haciendo con peso encima. Y eso, por ejemplo, los que hacen pesas o hacen deporte saben que si son maratonistas y se ponen pesas, le va a costar más correr. De repente lo hacen también para ganar velocidad cuando no tengan las pesas arriba. Pero eso, si usted tiene que andar ligero de carga, usted tiene que andar manso y humilde para usted arrebatar o multiplicar las promesas y bendiciones que el Señor le pone a la mano hoy. Entonces, ustedes se han puesto a pensar cómo hubiera sido el ministerio de Jesús si Él hubiese guardado para sí todas esas ofensas. ¿Ustedes creen que si Él hubiese pagado con la misma moneda o hubiese retribuido de forma justa el daño recibido, le hubiesen seguido tantas personas? O sea, primeramente no hubiese logrado la salvación de la gracia porque Él tenía que ser presentado sin mancha. Pero aparte de, ¿ustedes creen que Él hubiera sido tan popular y exitoso si hubiese devuelto como la gente le pagaba? No, posible. Y entonces eso nos deja algo muy importante ya para cerrar. El que perdona prospera, el que perdona se multiplica y el que perdona atrae lo ágape a su vida. O sea, atrae la fiesta, atrae la estrechez de lazos, atrae el amor de Dios a su vida. Si no, pregúntenle a José, que luego de ser maltratado, tan maltratado a lo largo de su vida, cuando tuvo de frente de nuevo a su familia, le abrió los brazos de amor desde una posición donde podía destrozarlos permanentemente. Pero él le dijo, no, de lo que yo tengo de Egipto, ustedes van a gozar y yo fui puesto aquí para liberarles a ustedes. Y esto lo pueden leer con calma en Génesis 45, es una cita preciosa del 4 al 5, pero la lección que tenemos aquí es esta, hermanos. En este nuevo año que recién empieza para nosotros, en el calendario de Dios, procuremos con ayuda del Espíritu ese tipo de perdón. No esperemos justa retribución para perdonar. Perdonemos, amemos y sigamos adelante. Amén. Bueno, gracias Señor por este día. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra preciosa que nos regalas y este llamado a perdonar a la manera que tú perdonas, a vivir como Cristo vivió y a andar en ese descanso que da la mansedumbre, la humildad, Señor, y la libertad de no arrastrar falta de perdón, Señor. Que esta palabra siembre y dé fruto al 100%, ministre la vida de todo el que vea este video, Señor, y que podamos muy pronto estar juntos en físico en la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, que tu nombre por siempre sea santo, que tu reino venga y sea establecido en este lugar, como en el cielo, haz en la tierra tu voluntad, que venga tu reino sobre
es la gloria y tu justicia por siempre reinará. Tuyo es el reino